Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el sistema linfático, el sistema inmunológico. Y el grupo está conformado por mí, Marco Rubalino, y mi compañero Jairo Malán. Listo. Ya les voy a hablar un poco sobre el sistema linfático. Vamos a empezar con eso. Primero, una pequeña descripción general, además del aparato circulatorio, que, bueno, es bastante más conocido. Existe en nuestro cuerpo otro tipo de sistema de circulación que corresponde al sistema linfático. Este sistema es igual un sistema de transporte, bastante parecido al sistema circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado. Inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, y realiza un trayecto unidireccional. El sistema linfático se constituye por una red de ganglios, ya hablaremos después sobre la definición de ganglios, y vasos linfáticos que podemos ver aquí, que transportan la linfa y se extienden a través de determinados órganos, tejidos y de la médula ósea roja, a través de todo nuestro cuerpo. Siguiente. La linfa es un tejido intersticial, que significa que se genera en espacios pequeños entre dos cuerpos o células o tejidos, y procede de los capilares sanguíneos y se diferencia de la sangre por su carencia de hemoglobina y porque es un fluido claro. Al no tener hemoglobina, no hay proteínas en la linfa. Bueno, es pobre en proteínas, entonces tiene una apariencia lechosa, clara, y es rica en lípidos y sales. El sistema linfático no cuenta con un órgano específico que bombee la linfa como el corazón, sino que se mueve aprovechando las contracciones musculares. Y esto se puede porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar movimientos, al flexionar, es cuando se activa la circulación linfática. Es por esto que es dependiente de nuestros movimientos, que es mucho más lenta que la circulación sanguínea. La linfa de todo el cuerpo se recoge en los espacios de los capilares linfáticos hasta converger en conductos mucho más gruesos. Se parecen bastante a las venas. El cuerpo humano produce alrededor de 3 litros de linfa al día y no existen eritrocitos o glóbulos rojos. En la linfa, las únicas células presentes son los linfocitos, que son células encargadas de la respuesta inmunitaria a cuerpos extraños en el organismo. Cuando sucede una infección, la respuesta inmunológica se ejerce con una multiplicación celular al interior de los ganglios, que son los órganos chiquitos, y hablaremos de ellos después. Estos aumentan su volumen y la recirculación celular. Bueno, es en esta estructura donde los linfocitos se proliferan y logran una respuesta inmunitaria efectiva. En la respuesta inmune podemos ver que intervienen órganos macizos como el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. Ya los analizaremos después. También hay estructuras tubulares, como vimos, lo que son los vasos linfáticos, que se comunican a los otros órganos, los conectan. Y hablaremos de eso luego también. La linfa puede contener microorganismos que se filtran en los ganglios linfáticos, que como hemos visto son estos órganos chiquitos con forma de frijol, donde se activan los linfocitos y los macrófagos ejercen su función. Ya hablaremos también de los macrófagos para saber qué son. Em, los ganglios tienen unos cuantos milímetros, son chiquitos pero pueden inflarse dado una cierta infección bacteriana o viral. Se agrupan los ganglios se agrupan en unos sectores particulares del cuerpo. Están distribuidos por todo el cuerpo, pero se agrupan bastante en sectores como la axila, la ingle, el cuello, el tórax, el abdomen. En los órganos macizos como el timo, el vaso y los ganglios linfáticos se da una generación de células que conforman el sistema inmune. Y además existe un microambiente idóneo donde los linfocitos adquieren toda su lista de receptores específicos con cada tipo de antígeno. Las estructuras celulares como los vasos linfáticos se dan el trabajo de hospedar a las células capacitadas para interactuar con un mecanismo antígeno. Estos tejidos atrapan a los antígenos y proveen un entorno adecuado para que los linfocitos y otras células inmunes los eliminen. Bueno, la representación gráfica de un linfocito actuando sobre un antígeno quedaría algo así.
Bueno, continuamos. Como habíamos dicho anteriormente, estos órganos están conectados por vasos sanguíneos y vasos linfáticos, de tal manera que se constituye un sistema unitario, entrelazado y bien comunicado. Estos vasos transportan las células del sistema inmune y entre esas células el actor principal son los linfocitos, que constituyen el 25% de los leucocitos sanguíneos y el 99% de las células linfáticas, sí, son bastante abundantes. Bueno, existen unos 10 billones de linfocitos en el cuerpo humano, más o menos, y su masa es equivalente a la masa de nuestro cerebro. Bueno, como dato curioso, ¿no? Las células linfoides, bueno, entre estas células podemos encontrar tres tipos de células linfoides: los linfocitos de la médula ósea, que se denominan linfocitos B; los linfocitos que se originan en el timo, que llevan la denominación de linfocitos T; y las células asesinas naturales, o comúnmente llamadas NK, células NK, del inglés Natural Killer. Los linfocitos T y B son los responsables de la respuesta inmune específica. Los linfocitos T, cuando no se encuentran en contacto con un cierto antígeno, se los denomina vírgenes y son relativamente más pequeños. Tienen unos 6 micrómetros de diámetro, con poco citoplasma. Poseen escasas mitocondrias y un retículo endoplasmático y complejo de Golgi no tan desarrollados. Estas células, en ausencia del antígeno específico, tienen una vida corta, entre más o menos unos días a unas pocas semanas, y se eliminan mediante una muerte celular programada, que también se conoce como apoptosis. Bueno, en cambio, si se ponen en contacto con el antígeno, sus receptores específicos se activan y salen de la fase inicial y entran en el ciclo celular. Estos linfocitos activados aumentan su tamaño a unos 15 micrómetros y se puede observar una apariencia de un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi más desarrollados y abundantes mitocondrias. Estos linfocitos B reconocen el antígeno de forma soluble. Bueno, los linfocitos B reconocen el antígeno por medio de sus inmunoglobulinas de membrana, que son una especie de detectores o sensores de la célula. Y en ausencia del estímulo antigénico, cuando no reciben señales, varios linfocitos B maduros, vírgenes, mueren por apoptosis. Al cabo de unos pocos días mueren. En cambio, si es que el antígeno se une a los receptores del linfocito B, bueno, con ayuda de señales de macrófagos y células T, entonces se pone en marcha una transformación de este linfocito en una célula con propiedades distintas, características funcionales particulares. Bueno, entre esas características podemos notar que carecen de inmunoglobulina de membrana, son mayores, crecen más, tienen más citoplasma y tienen un retículo endoplasmático mucho más desarrollado y un aparato de Golgi igual más complejo. No circulan por la sangre ni por los vasos linfáticos, sino que se localizan en los órganos linfoides secundarios y en los lugares de respuesta inmunológica, como los ganglios. Viven unos pocos días porque son células en fase de diferenciación terminal, entonces carecen de capacidad mitótica, no pueden realizar la mitosis, mueren por apoptosis después. En cambio, los linfocitos B de memoria, que son otro tipo de linfocitos que guardan información sobre los antígenos previos en el organismo, pueden mantenerse en un estado de reposo por largos periodos de tiempo, unos 20 o 30 años. Cuando se exponen al antígeno específico, dan una respuesta inmunitaria rápida, se activan y ofrecen respuestas mucho más intensas y más afines, según el antígeno. Su aspecto es similar al de los linfocitos B vírgenes, eso significa que no son muy grandes los linfocitos B de memoria. Por otro lado, los linfocitos T se especializan en reconocer patógenos como microbacterias que tienden a entrar por las mucosas o virus también, y intervienen en una respuesta inmune denominada celular.
Respecto a las células asesinas naturales, las células NK operan de manera diferente a los linfocitos B y T porque carecen de especificidad y memoria, no pueden recordar los anteriores antígenos ya atacados, entonces forman parte del sistema de inmunidad nata o inespecífico. Representan más o menos del 15 al 20% de los linfocitos sanguíneos, es decir, que hay más linfocitos T y B en el torrente sanguíneo. Y su citoplasma es mayor, son mucho más grandes. Y poseen mitocondrias y ribosomas libres, tienen poco retículo endoplasmático rugoso, un complejo de Golgi bastante desarrollado. Y bueno, realizan dos tipos de funciones. Uno es la acción citotóxica, que la usan para combatir antígenos, y la acción reguladora del sistema inmune a través de las citocinas que produce y son especialmente células complementarias del sistema inmune. Ahora sobre el tejido linfático podemos decir que, bueno, en conjunción con el tejido mieloide son tejidos hematopoyéticos, que igual es una palabra elegante para decir que son formadores de las células de sangre. Y en este video, bueno, solo vamos a hablar del tejido linfático. Bueno, realmente no es un tejido primario en sí, es una variedad de tejido conjuntivo en el que predominan como componentes fundamentales los elementos del tejido reticular, que es este, fibras y células reticulares, células libres y principalmente linfocitos, que ya habíamos mencionado. Estos linfocitos se localizan entre la malla del tejido reticular y este tejido se encarga de producir y madurar los linfocitos, además de proporcionar el ambiente para que los linfocitos puedan llevar a cabo la respuesta inmune contra los antígenos. Ahora hablaremos un poco sobre lo que son los órganos linfáticos, y tenemos dos categorías en este segmento. Primero, los órganos primarios, como el timo, que es este de aquí. Ahí se maduran los linfocitos T. Hablaremos también sobre la médula ósea, que es el lugar donde se da la linfopoiesis. Otra vez, una palabra elegante para decir que son lugares donde se generan los linfocitos. Y bueno, la maduración de los linfocitos B se da en la médula ósea también. En etapas tempranas del ciclo fetal, el hígado asume estas funciones, las funciones de estos órganos, y luego se le sustituye por la médula, que también es de gran importancia. Bueno, del timo hablaremos un poco, es un órgano localizado en el tórax y por encima del corazón, es un órgano bastante importante porque ahí se maduran los linfocitos T, como habíamos mencionado. Detallaremos un poco así a breves rasgos cómo es que se maduran los linfocitos T en el timo, donde los progenitores de los linfocitos que proceden de la médula ósea entran en el timo y comienzan a dividirse activamente en la corteza, pero buena parte de los mismos, más o menos un 95%, se mueren por apoptosis y son eliminadas por los macrófagos porque se dan fases de selección. Y salen del timo como células T maduras, vírgenes, autocompetentes. O sea que son capaces de reconocer antígenos extraños a la propia célula. Bueno, órganos secundarios ahora. Los órganos secundarios se representan por el vaso y esta estructura procesa los antígenos que transitan en la sangre. Entre los órganos secundarios también tenemos a los ganglios linfáticos, que ya habíamos hablado de ellos. Y tenemos por último como órgano secundario al tejido linfoide asociado a la mucosa, que también, bueno, se conoce más comúnmente como MALT. El trabajo de este tejido MALT es el de la producción y secreción de la inmunoglobulina A, que es una clase de anticuerpo que se genera en las mucosas de órganos como el pulmón, las vías digestivas y el tracto urinario. Respecto al vaso, podemos decir que es el mayor de los órganos linfoides y está ubicado en la cavidad abdominal. Varía mucho su volumen de acuerdo con la cantidad de sangre que retenga en el interior y pues según qué tantas células sanguíneas realice. Su color purpúreo, más o menos, se debe a la cantidad de sangre que contiene. Podemos decir que es una víscera blanda y es friable, o sea que es súper delicada, se rompe fácil. Por eso tenemos que estar atentos con los traumatismos abdominales.
Bueno, es en esta zona blanquecina del vaso donde se encuentran los linfocitos en distintas etapas de maduración y también podemos encontrar macrófagos y células dendríticas. En esta área se retienen una gran cantidad de antígenos que viajan en la sangre, de los cuales se exponen a los linfocitos del vaso para la defensa del organismo. Este lugar, este órgano, es también de gran importancia en la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos. Y dentro de cierto sector del vaso se encuentran los eritrocitos, de los cuales al completar su ciclo de vida pueden ser eliminados de la circulación sanguínea mediante la degradación a través de los macrófagos. La digestión de estos eritrocitos por los macrófagos dan lugar a la bilirrubina y al hierro. Por el desdoblamiento de la hemoglobina se rompe. Esta bilirrubina se transporta al hígado, donde se excreta como uno de los componentes de las bilis. Y en el caso del hierro, lo que pasa es que se almacena en formas de ferritina o pasa a la sangre, donde se combina con una proteína y se utiliza para la formación de nuevos eritrocitos. Listo. Ahora, sobre la linfa también podemos decir que recorre el sistema linfático de manera que se impide el retroceso del fluido. Ya habíamos mencionado esto antes. Entonces, si los vasos linfáticos se obstruyen de alguna manera, el líquido intersticial, o bueno, la linfa se acumula en la zona afectada y empieza a hincharse porque no puede regresar. Y esta hinchazón se denomina linfedema. Esto se causa por mastectomías y también por daño de tejido debajo del brazo, que, bueno, los conductos linfáticos debajo del brazo están relativamente más expuestos que en el resto del cuerpo. Y por ahí pasa el drenaje linfático. Bueno, el linfedema también puede suceder por problemas de desarrollo de los vasos linfáticos a causa de un problema congénito. Las principales funciones del sistema linfático son tres. 1. Drenaje del fluido intersticial o linfa, como habíamos dicho. Los vasos linfáticos tienen una estructura similar de las venas, ya habíamos acotado esto antes también, y se ocupan de drenar el líquido intersticial excesivo que producen los tejidos. Y estos conductos convergen en dos troncos principales. El conducto linfático derecho, que recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo, este de aquí. Y el conducto linfático torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Y estos dos conductos desembocan en el torrente sanguíneo para la reabsorción de los nutrientes. Segunda función, el transporte de los lípidos alimentarios, proteínas y macromoléculas. En los vasos linfáticos se da un transporte de vitaminas liposolubles y lípidos. Entre las vitaminas podemos encontrar la A, la D, la E y la K, que luego se absorben en el tubo digestivo. Tercera función, la facilitación de la respuesta inmunitaria. Bueno, el tejido linfático ya habíamos visto que inicia respuestas específicas ante microorganismos o células anormales. Los linfocitos, con ayuda de los macrófagos, reconocen antígenos que pueden ser células extrañas, microbios, toxinas o células cancerosas. Y bueno, responden de dos formas principalmente. La primera es que los linfocitos T destruyen a los invasores, causando su lisis con la liberación de sustancias citotóxicas. La lisis es un rompimiento celular, o sea, el antígeno se rompe. Y bueno, por otro lado tenemos a los linfocitos B, que se diferencian por ser secretoras de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que reconocen a un antígeno y lo neutralizan. Pueden actuar ante virus o bacterias y permanecen un tiempo bastante prolongado en el torrente sanguíneo y son bastante específicas. Sirven como protección futura también. Bueno, hablando un poco sobre los mamíferos en general, las estructuras del sistema linfático son bastante similares, por lo que el análisis de funcionalidad en este sistema en humanos nos permite tener una idea anatómica general sobre lo que puede pasar, por ejemplo, en bovinos. Ahora, en términos de producción nos interesa bastante porque, bueno, específicamente sobre la producción láctea nos afecta en cierto sentido. En los bovinos la linfa puede ayudar a balancear el fluido circulando de adentro hacia afuera
de la ubre y esto ayuda a prevenir infecciones. Se lleva los fluidos. Algunas veces el incremento del flujo sanguíneo al comienzo de la lactancia conduce a una acumulación de fluidos en la ubre, como podemos ver en la imagen, y el sistema linfático ya no es capaz de llevarse ese fluido excedente y entonces pasa a llamarse un edema de ubre. Y esta condición es mucho más posible de que pase en novillas, que son vacas jóvenes, de primera aparición, o vacas más viejas que en cambio tienen ubres pendientes. Este tipo de afección no es el único que involucra el sistema linfático y la producción de la leche. Podemos encontrar ciertos microorganismos que se cuelan por el sistema linfático, van a parar a la ubre y también causan infecciones severas. Aparte tenemos ciertas enfermedades que afectan el sistema linfático bovino, como por ejemplo la leucosis linfática, o también conocida como leucemia linfática, y en el bovino es una enfermedad sistémica de naturaleza neoplástica maligna, lo que significa que existen células anormales que se multiplican sin control. Y esto afecta a los tejidos relacionados con el sistema linfático. Ya habíamos mencionado varios tejidos del sistema linfático antes. Y pues bueno, esta enfermedad se caracteriza por un aumento patológico de los linfocitos en los centros de producción. Habíamos visto que los linfocitos se producen en la médula ósea, en los ganglios linfáticos o en el vaso. Y bueno, también existen varios tejidos en órganos como el abomaso, el hígado, los riñones, el corazón, que son tejidos relacionados al sistema linfático y pueden verse afectados por esta enfermedad. La proliferación anormal de estos linfocitos se manifiesta en la sangre o se ve reflejado en la formación de tumores en todos estos tejidos. Los ganglios linfáticos se ven comprometidos y varios órganos también por la compresión que tienen estos tumores sobre los órganos. Bueno, la enfermedad de una o de otra manera lleva al animal a su muerte y puede ocurrir en un corto o un largo plazo. A través del tiempo se ha dado que esta enfermedad ha sido reconocida con varios nombres como linfosarcoma, linfoblastoma, linfocitoma, linfoma maligno, entre otros. Originalmente se pensó que eran diferentes enfermedades, pero se han reconocido que se tratan de una sola, una misma entidad patológica. Bueno, tenemos 4 tipos de leucosis linfática para esta especie. Vemos a la leucosis linfática juvenil, que es la leucosis linfática juvenil también se conoce como leucosis multicéntrica del ternero, porque afecta preferentemente a terneros de hasta 6 meses de edad y con menor frecuencia hasta 2 años de edad. Su presentación es esporádica, es aislada y se caracteriza por afectar simétricamente a todos los ganglios y comprometiendo la médula ósea. En ocasiones estas alteraciones pueden estar presentes desde el nacimiento del ternero. Siguiente, leucosis tímica. Es muy poco frecuente y se caracteriza por el desarrollo rápido de una masa tumoral en el cuello o a uno o ambos lados de la tráquea y por compresión mecánica provoca alteraciones cardiovasculares y obstrucción en el esófago y bueno, en aquellos animales que logran sobrevivir por más tiempo se puede observar un aumento de volumen de los ganglios linfáticos. Siguiente, leucosis cutánea. También es poco frecuente y se observa principalmente en bovinos de 1 a 3 años de edad. Se caracteriza por la aparición de tumores múltiples en la piel y en algunos casos compromiso ganglionar, tumores en los órganos y bueno, eso. Leucosis linfática del adulto. También se conoce como leucosis multicéntrica del adulto y de los 4 tipos de leucosis linfática que se reconocen en los bovinos, esta forma es la que tiene mayor importancia por la implicación en la salud y la producción que tiene esta especie. Bueno, desde los primeros tiempos la enfermedad esta fue reconocida y se sospechó que se trataba de una entidad infecciosa transmisible porque se presentaba en zonas, en planteles diversos, en animales emparentados, no emparentados, y la erradicación de esta enfermedad se lograba solo eliminando a los animales afectados. Bueno, por diversas experiencias realizadas en varios países como Alemania, Suecia y Estados Unidos, hacia la mitad de la década de los 50 se sospechaba que era un virus y se encontró que efectivamente
El virus de leucosis bovina es un virus de ARN oncogénico o tumorogénico que genera tumores. Y es un agente insidioso porque además de causar tumores ocasiona otras anormalidades como la depresión del sistema inmunológico y otro tipo de comportamientos en los bovinos. La leucosis del adulto es infecciosa. Su frecuencia es mayor en los animales viejos y se ha sugerido que se puede transmitir por vía placentaria, transplacentaria o calostral, que es la primera leche materna después del parto. Y este tipo de transmisión sería vertical. O si no, se puede transmitir por contacto o transmisión horizontal. Numerosas evidencias han demostrado que la transmisión es mayoritariamente horizontal en un rebaño a través de fluidos orgánicos, secreciones o picaduras de insectos. La enfermedad se observa más frecuente en el ganado de la leche que en el de la carne, lo cual nos lleva a pensar que puede ser por el trato diferenciado al que están sometidos. Tanto el ganado destinado a la carne va tempranamente al matadero y se disminuye la probabilidad de que manifiesten clínicamente la enfermedad. Bueno, tenemos fases limitadas para el desarrollo de esta enfermedad y son la fase subclínica. Esta fase es de gran importancia para la diseminación de la enfermedad. Puede durar meses o años y se caracteriza por cambios hemáticos, lo que significa que se evidencia en el bovino un aumento de números de linfocitos y presencia de formas inmaduras de estas células. Y es por esto que podemos evidenciar la enfermedad antes de que ocurra y pase a la siguiente etapa. En esta imagen podemos ver una muestra de sangre de un bovino con linfocitosis en la fase subclínica. Y tal vez no se aprecia mucho, pero se tiene subdesarrollo de los linfocitos en la sangre. Esta característica de la fase subclínica nos ha permitido detectar eficientemente su presencia en el ganado empleando un diagnóstico hematológico sanguíneo y se facilita la aplicación de medidas para el control con este diagnóstico. Siguiente, la fase tumoral, que bueno, es la etapa terminal de la enfermedad. Su curso es fatal y la evolución varía y depende de la localización de los tumores. De acuerdo a diversos investigadores, solo de un 10% a un 30% de los animales con linfocitosis evolucionan hasta esta etapa. Bueno, el resto muere. Y podemos evidenciar una presencia de tumores en el corazón o los riñones, el abomazo y los nódulos linfáticos en general. En esta fase clínica se tiene la particularidad de que se aumenta el volumen de los nódulos linfáticos externos, internos o ambos, y se alcanza características tumorales considerables. Y bueno, esto puede facilitar el diagnóstico clínico. Entre el 5 y 10% de estos casos se presenta una muerte súbita por ruptura del vaso, o insuficiencia cardíaca, o compromiso de glándulas suprarrenales, úlceras digestivas, o si no, en el caso de que sobrevivan, se puede tener una evolución subaguda crónica, donde el animal presenta pérdida del apetito, disminución de la producción láctea y debilidad muscular. En muchas ocasiones ocurre que externamente los animales no presentan ninguno de los síntomas, pero internamente los ganglios tumorales ya están comprometidos y se encuentran en proceso de ensanchamiento y comprometen órganos y sistemas y una variedad de sintomatología. Otros parámetros que varían durante la fase tumoral son el aumento del ácido úrico en el suero y la orina y ligeros aumentos de la urea sanguínea. Respecto al diagnóstico, podemos decir que el diagnóstico es preferible que sea precoz debido al carácter infeccioso de la enfermedad. El examen clínico permite detectar aumentos de volumen en los ganglios linfáticos, pero la lesión ganglionar no siempre es generalizada en los adultos, por lo que el examen debe ser muy minucioso y se debe dar especial importancia a los ganglios viscerales. Se ha desarrollado un método para verificar si es que un bovino tiene verazmente o no esta enfermedad, y es el examen hematológico. Este método ha sido usado por varios años para detectar de forma precoz la enfermedad del ganado y evadir
e infecciones generalizadas de toda la población. En la actualidad existen numerosas claves de diagnóstico con las que se considera un animal como positivo cuando en su respectiva edad se da un aumento de los linfocitos sobre los rangos normales y que persiste por más de 2 a 3 meses. La seguridad de este método es de un 85-90% y ha demostrado ser de gran utilidad en la aplicación de normas para el control de esta enfermedad. Aquí podemos ver en la tabla que es la clave hematológica de Göttingen, que son valores de los linfocitos por microlitro de sangre. Para considerar a un animal como positivo en leucosis zoonótica se deberá ser clasificado como positivo en al menos 2 exámenes en un plazo no menor a 2 meses. Y bueno, este examen hematológico ha sido de gran utilidad para el diagnóstico precoz y permite establecer por exámenes repetidos si el plantel está o no libre de leucosis zoonótica. En la actualidad sigue sin haber un tratamiento para la leucosis del bovino, por lo que, bueno, se han usado diversos fármacos, pero no ha habido resultados efectivos, entonces sigue siendo mortal esta enfermedad. La leucosis enzootica en los adultos ha sido de particular importancia porque produce pérdidas económicas derivadas de la menor producción de leche, de la disminución de la eficiencia productiva, una disminución en la reproducción de los individuos, pérdida de peso y, bueno, muerte del animal. Aparte de un decomiso al nivel del matadero porque es una enfermedad infecciosa. Y a esto tenemos que agregar costos de atención veterinaria, tratamiento, muchas veces infructuoso, que generan gastos para la producción. Tenemos aquí unas cuantas referencias que se utilizaron para esta sección en específico del video. Y para la siguiente hablaremos sobre el sistema inmunológico enfocado en bovinos. Así que la otra sección se encargará de exponerla mi compañero Jairo Mala. Muy buenos días con todos, soy Jairo Malán y a continuación voy a hablarles del sistema inmunológico en los bovinos. La resistencia efectiva contra las infecciones es fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos de los mamíferos, en este caso los bovinos. Algunos de estos pueden ser efectivos contra diversos invasores, otros solo pueden destruir ciertos organismos específicos. Algunos actúan en la superficie del cuerpo para excluir a los invasores. Otros actúan profundamente dentro del cuerpo para destruir microorganismos que han violado las defensas exteriores. Así, por ejemplo, algunos defienden contra bacterias invasoras, otros contra virus que viven dentro de las células y algunos incluso contra grandes invasores, tales como hongos, parásitos, gusanos e insectos. Debido a que la mayoría de las situaciones de enfermedad o problemas sanitarios en los mamíferos son causados por microorganismos, se debe tomar en cuenta la capacidad de estos para causar la enfermedad o para evadir las defensas del cuerpo. Esta capacidad se denomina patogenicidad. Así, un organismo altamente virulento tiene una capacidad mayor para vencer al sistema inmunológico y causar la enfermedad, en comparación con un microorganismo con baja virulencia. Si una bacteria puede causar una enfermedad casi cada vez que invade un individuo sano, incluso en bajas cantidades, entonces se considera un patógeno primario. Las defensas del cuerpo para los bovinos son tres, los cuales son las barreras físico-químicas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Vamos a hablar acerca de las barreras físico-químicas en primera instancia, las cuales son las defensas más eficaces del cuerpo que implican la prohibición de entrada. Sin estas barreras defensivas, el éxito en la resistencia contra los agentes patógenos es casi imposible. El cuerpo emplea múltiples niveles de defensa. Como resultado, un organismo que ha tenido éxito en superar la primera capa de defensa se enfrenta a continuación con la necesidad de superar una segunda más alta y así sucesivamente. La primera y más obvia de estas capas es la piel.
ya que está proporcionada como una barrera eficaz a la invasión microbiana, debido a que posee una gruesa capa de queratina, sufre continuas descamaciones y está constituida superficialmente por células muertas, así como a través de la secreción de glándulas sudoríparas y sebáceas que contienen ácidos grasos que inhiben el crecimiento bacteriano. Además, la flora bacteriana cutánea compite con otros microorganismos. Si ésta se daña, puede producir infecciones. Sin embargo, la cicatrización de heridas asegura que la barrera se restablezca rápidamente. Acerca de los orificios naturales, los cuales consideramos a la boca, el ano, fosas nasales y la vagina, que el cuerpo posee un tapiz de mucosas que segregan mucus, con la finalidad de englobar partículas extrañas para su expulsión. El mucus posee además sustancias que engañan a ciertos virus, haciéndoles creer que ya han penetrado dentro de la célula, por lo que el virus suelta su ácido nucleico, el cual se pierde en el exterior de las células a las que podría infectar. También la presencia de fluidos en ciertas zonas, por ejemplo los lagrimales en los ojos o la saliva en la boca, que lavan y arrastran los microorganismos impidiendo que se instalen o que penetren. En el tracto gastrointestinal existen algunos mecanismos de defensa como son la diarrea y el vómito, así como la secreción de ácido clorhídrico del estómago, que modifica el pH dificultando la supervivencia de los gérmenes. Otras formas de protección son en el sistema respiratorio, que además de la presencia de mucus, existen otros mecanismos de defensa como los pelos en la nariz, la tos, los estornudos y los hilos presentes en el epitelio respiratorio. Así como el anterior nombrado, existen otras formas de barreras físico-químicas, como por ejemplo el flujo de orina en el sistema urinario, el sudor, producción de proteínas como la beta-lisina en las plaquetas, la espermina en el semen, la lactoperoxidasa en leche y saliva y la lactoferrina, además de la transferrina en la leche. La presencia de la flora normal bien establecida sobre la piel y en el intestino, así como la temperatura corporal, inhiben el crecimiento de microorganismos. Ahora vamos a hablar de la segunda capa, que es la inmunidad innata. Si bien es cierto que las barreras físico-químicas son las primeras líneas de defensa del organismo, no son totalmente eficaces. Teniendo en cuenta el tiempo y la persistencia, un microorganismo invasor eventualmente puede superar simples obstáculos físicos. Sin embargo, los animales no están constantemente enfermos, porque los intentos de invasión son bloqueados antes de que puedan resultar en la enfermedad, y esta es la principal tarea del sistema inmune innato. Esta segunda capa de defensa, por lo tanto, consiste en responder rápidamente con mecanismos de defensa celulares y químicos. La inmunidad innata se basa en el hecho de que los microorganismos invasores difieren químicamente de los componentes normales del cuerpo. Recientemente se ha evidenciado que las células del sistema inmune innato poseen unos receptores denominados receptores de reconocimiento de patrones o PRRS. Estos reconocen estructuras concretas en los agentes patógenos, los denominados patrones, moléculas asociadas a patógenos o PAMPs, que realmente son activadores. Este paso es esencial para la activación de mecanismos innatos internos. Entre los PRRS se encuentran los receptores del tipo TOL o TLRS por sus siglas en inglés, las cuales tienen la capacidad de reconocer un número discreto de ligandos presentes en bacterias, hongos, protozoos y virus. Otro tipo de PRR lo constituye el grupo de receptores de lectinas tipo C o CLR, presentes en macrófagos, células dendríticas, poliformonucleares y otros. Estos CLR establecen interacciones con ligandos específicos de linfocitos T y células endoteliales y son capaces de reconocer y unirse a moléculas con estructura glucano presentes en patógenos, de forma independiente o cooperando con los TLR. Existen además varias otras células que pueden reconocer microorganismos, tales como el receptor
de F-metilonil, leucil-fenilalanil o FMLP, o el dominio de oligomerización de unión a nucleótidos, que son moléculas en el interior de células epiteliales que detectan péptidoglucano y muramil dipéptido. Cuando estos receptores reaccionan con su ligando en el agente patógeno, se inicia una cascada de señales intracelulares que culminan con el internamiento del patógeno, con la secreción de citoquinas que actúan sobre un patógeno o sobre otra célula, o con otras reacciones encaminadas a eliminar el patógeno. Esto se une a otros mecanismos efectores humorales, tales como la activación del complemento, la presencia del interferón o la lactoferrina o péptidos antimicrobianos. Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre un poco de la intervención de las enzimas, en las cuales también los animales poseen enzimas que pueden digerir las paredes celulares de las bacterias y proteínas de unión a carbohidratos que se adhieren a las bacterias y aceleran su destrucción. Los animales también tienen células que pueden reconocer las moléculas comúnmente asociadas con microorganismos invasores que luego los eliminan. El cuerpo de un animal puede enfocar sus mecanismos de defensa innatos en los sitios de invasión microbiana en el complejo conjunto de reacciones que llamamos inflamación. Durante la inflamación, los cambios de los tejidos por la invasión microbiana o por daños en los tejidos producen un aumento del flujo de sangre y la acumulación de células que pueden atacar y destruir los invasores. Estas células, llamadas neutrófilos y macrófagos, pueden destruir la mayoría de los organismos invasores y así evitar su propagación a las zonas no infectadas del cuerpo. Así como existen células especializadas en atacar a los microorganismos invasores, también existen enzimas que se activan por la presencia de invasores. Y estas forman lo que se conoce como el sistema del complemento, tal y como vemos en la imagen en pantalla. Su acción suele comenzar con la activación y fijación del complemento a los agentes exógenos. Inmediatamente se inicia el proceso de fagocitosis, por el que se destruye y elimina los agentes extraños. Simultáneamente, las células fagocíticas producen señales químicas, citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral y otros mediadores, que también inducen inflamación. La inflamación, a su vez, atrae y concentra nuevas células y moléculas en los lugares de invasión, intentando erradicar la infección y reparando los tejidos dañados. Los ejemplos de las enzimas son la lisozima, que se encarga de digerir los carbohidratos, y las proteínas de unión a carbohidratos en las bacterias. Lo que realmente se necesita en un sistema de defensa es que se reconozca, destruya a los invasores y aprender del proceso. Por lo tanto, el sistema inmune adquirido es un sistema complejo y sofisticado que ofrece la mejor defensa del cuerpo. Esta se desarrolla cuando los agentes infecciosos logran evadir los mecanismos innatos de defensa y está generada por la penetración de una dosis inicial de antígenos que se hace efectiva solo después de varios días. Sus principales características son las siguientes. La primera es la especificidad. Debido a que este tipo de respuesta va dirigida específicamente a determinada molécula antigénica, la porción del antígeno que es reconocida por los linfocitos se denomina determinante antigénica o epítope. Esta fina especificidad existe porque los linfocitos contienen receptores de membranas capaces de identificar y distinguir sutiles diferencias entre los diversos antígenos. La siguiente es la memoria. Se refiere al incremento de la intensidad de la respuesta ante los subsiguientes contactos con el antígeno. La siguiente es la heterogeneidad o diversidad. El número total de linfocitos con diferentes especificidades en un individuo o en número de individuos ha recibido el nombre de repertorio linfocítico, cuya extraordinaria diversidad es el resultado de la variabilidad en la estructura de los sitios donde se unen los antígenos en los receptores linfocíticos. La siguiente es la multifactorialidad, la cual es la respuesta inmune que depende de varios factores múltiples, valga la redundancia, tanto del agente biológico que lo origina como del hospedero que responde. Así, por ejemplo, el tipo, la virulencia, la cantidad o las dosis del agente agresor y su vía de penetración
pueden generar varios tipos de respuesta. Pero también la edad y la conformación genética del hospedero pueden ser elementos determinantes. Lo que respecta a los mecanismos fundamentales, en la respuesta inmune adaptativa se desarrolla mediante dos mecanismos que se denominan fundamentales, que iguales son la respuesta inmune humoral, que se caracteriza por tener a los linfocitos B como preponderantes en el papel que juegan, y también la respuesta inmune celular, donde los linfocitos T son las células preponderantes fundamentales. Ambas respuestas comienzan con la activación de los linfocitos de los órganos periféricos causados por la célula presentadora del antígeno CPA, que alcanza estos órganos a través de la circulación linfática y desencadena las siguientes fases. La primera fase es la fase de reconocimiento, que consiste en la unión del antígeno extraño a los receptores específicos existentes en la membrana de los linfocitos maduros. Los linfocitos B, que medían la inmunidad humoral, expresan moléculas de anticuerpos sobre su superficie, las cuales se unen a proteínas extrañas, polisacáridos o lípidos en su forma soluble. Los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular, expresan los llamados receptores de célula T, o TCR, que reconocen pequeñas secuencias de péptidos antigénicos. La siguiente fase es la fase de activación, secuencia de eventos que se produce en los linfocitos como resultado del reconocimiento antigénico específico. Todos los linfocitos experimentan dos cambios fundamentales. El primero es la proliferación, la cual es la expansión de los clones antigénico específicos, y la amplificación de la respuesta protectora, en la cual se asume una función preponderante el linfocito T, que a su vez va a ser capaz de activar a los linfocitos B y una subdivisión del mismo T, el cual es denominado linfocito TCD8. La segunda etapa es la diferenciación. En esta etapa se forman células efectoras y las de memoria. Las primeras producen diversas sustancias que pueden interactuar con el antígeno, como los anticuerpos y las linfocinas. Y las segundas son los linfocitos parcialmente diferenciados, es decir, que no llegan a convertirse en células efectoras. La tercera fase, o la fase efectora. En esta fase, los linfocitos T diferenciados en células efectoras migran hacia los sitios de agresión, donde desarrollan sus funciones de eliminación de los patógenos, mientras los linfocitos B las ejecutan en los propios órganos periféricos. Muchas de estas acciones efectoras promueven la participación de células no linfoides y de mecanismos de inmunidad innata, así a saber, por ejemplo, anticuerpos opsonizantes que favorecen la fagocitosis por parte de macrófagos neutrófilos. Otro ejemplo son anticuerpos que activan el sistema de complemento, como inmunoglobulina C, que estimulan la degranulación de los mastocitos. Otro ejemplo son citocinas segregadas por los linfocitos C necesarios para estimular la inmunidad natural. Pues bien, para hablar algunas de las consecuencias que estos conllevan, hablando de la más importante, es la respuesta inmunoadaptativa, que es el establecimiento del estado de memoria inmunológica, que radica en la habilidad del sistema inmune para responder más rápidamente y eficazmente a los microorganismos que han infectado previamente al hospedero, y refleja la preexistencia de una población clonalmente, como lo mencionan, expandida de linfocitos antígeno específicos. Llamamos respuesta inmune a aquella que le da el organismo al ponerse en contacto por primera vez con un agente extraño y del cual se deriva una serie de eventos que incluyen los mecanismos de defensa innatos específicos y los de la respuesta adaptativa. Si el patógeno logra sobrevivir a los primeros, la producción de inmunoglobulina durante la respuesta primaria sería pobre. La baja afinidad con los antígenos correspondientes, con predominio de una posible cepa de estas mismas, siendo su duración corta en el tiempo, y durante el primer contacto con el agente patógeno aparecerá una población de células B, que no llegarán a convertirse en células plasmáticas porque se diferenciarán parcialmente. Estas son las llamadas células de memoria. De alguna manera, a través del mecanismo de defensa celular, se producen células de memoria que complementan su diferenciación ante un nuevo contacto con el mismo agente patógeno. Cuando esto sucede, se inicia la nueva respuesta de memoria o secundaria,
con la cual se obtiene más rápidamente una mayor población de células efectoras y en correspondencia una respuesta más intensa. El sistema inmune adquirido puede reconocer a los agentes invasores extranjeros, destruirlos y conservar la memoria del encuentro. Si el animal se encuentra con el mismo organismo una segunda vez, el sistema inmune responde más rápidamente, más eficazmente, y esto se debe primordialmente a la diversidad de posibles invasores, los cuales se dividen en dos grandes categorías. La primera consiste en los organismos que surgirán fuera del cuerpo, y estos incluyen la mayoría de las bacterias y hongos, así como muchos protozoos y helmintos invasores. La segunda categoría está formada por los organismos que tienen su origen y que viven en el interior de las células, y estos incluyen los virus y las bacterias, intracelulares o protozoos. Por lo tanto, el sistema de inmunodeficiencia adquirida consiste en dos ramas principales que defienden contra cada una de estas dos categorías de invasores. Así, una rama del sistema inmune se dirige contra los invasores extracelulares. Las proteínas llamadas anticuerpos promueven la destrucción de los invasores, y este tipo de respuesta inmune se denomina la respuesta inmune humoral, tal y como se venía mencionando antes. La otra rama principal del sistema inmune se dirige contra los invasores intracelulares que invaden la célula. Es células especializadas que se encargan de destruir las células infectadas o anormales. Por lo tanto, este tipo de respuesta se llama la respuesta inmune mediada por células. En el siguiente esquema podemos ver lo que se acaba de explicar, la cual es la división del sistema inmune. Como podemos ver, el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Y podemos ver que a pesar de que el sistema inmune innato siempre te va a generar una inmunidad medida por células y a su vez una inmunidad humoral. Aquí presento algunas de las referencias tomadas para el siguiente trabajo de exposición. Sin nada más que agregar, me despido deseándoles un buen día a todos y gracias.